El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él, En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Ten confianza, hijo, se te perdonarán tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: Este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Bueno, ¿recuerdan la primera lectura que nos contaba el Señor? ¿Qué decía la primera lectura? Que resulta que un sacerdote de la casa de Dios, de Betel, le dijo al rey de Israel: mire que el profeta Amós está hablando cosas en contra suya. Mire que está diciendo que usted va a ser desterrado, que usted esto y que usted lo otro. Pues eso está diciendo cosas de parte de Dios a usted, y pues yo como que no estoy de acuerdo con eso. Después, este mismo sacerdote le dijo al profeta Amós que no volviera a decir esas cosas, que no volviera a decir cosas en contra de la casa de Dios y de la casa de Israel y el lugar en donde él era sacerdote, el lugar en donde él tenía digámoslo así, su jurisdicción, que se fuera para otro lugar a decir sus cosas. ¿Y qué le dijo el profeta Amós? Yo no soy un hijo de profetas. Yo no soy un hijo de la casta sacerdotal del pueblo de Israel. Yo simplemente soy un cultivador de higos, pero Dios me escogió a mí a cumplir con esta labor y simplemente estoy haciendo lo que Dios me manda, en otras palabras. Pero para que vean que lo que yo estoy diciendo no es simplemente cosa mía y no es por interés, tu esposa será deshonrada, tus hijos, bueno, le dice algunas cositas que el Señor le pone en los labios de Amós para decirle. A mí me llevaba esto a pensar en una cosa. Yo como sacerdote, ¿será que yo como sacerdote en algún momento, yo hacía mi examen de conciencia, ¿no? Porque pues ustedes saben que uno peca a veces y delante de Dios también hay que reconocer que a veces la humanidad pone por delante del ministro incluso el pecado. Entonces yo, viéndome también de frente a mí mismo, yo decía, ¿será que yo como sacerdote he estado hablando o haciendo o diciendo o actuando en función de mi interés y no de lo que Dios me propone hacer a mí? No de lo que Dios quiere que yo haga, que yo cumpla, que yo diga.
independientemente de mi humanidad o no, estoy llamado a hablar de Dios, porque para eso me siento llamado. Finalmente para eso estoy parado aquí. Pero la pregunta que yo me hacía era esa. Yo como ministro y como llamado, ¿hasta qué punto he dicho cosas, he hablado cosas, he actuado en función de un interés propio y no de hacerle caso al Señor, no de llevar la palabra de Dios, no de anunciar la palabra de Dios como Él lo quiere? Y ese examen de conciencia que yo hacía, se los comparto ¿para qué? Para que ustedes también lo hagan. Yo no me quiero sentir solo ahí en esa colada. Para que ustedes lo hagan pensando también en qué momentos ustedes y yo hemos hablado de Dios por interés, o hemos usado el nombre de Dios también por interés, o nos hemos aprovechado del hecho de que yo voy a misa todos los días, de que yo voy a misa todos los domingos, de que yo soy de una familia cristiana, entonces a mí me creen. Y como a mí me creen, voy a decir tal cosa para que no me molesten. Voy a decir tal cosa para que tal persona, perdón la palabra, no me moleste. ¿Hasta qué punto realmente nosotros hacemos a veces eso? Usamos ciertas cosas que tienen que ver con Dios en función de nuestro interés. ¿Les cuento un secreto? A veces uno no se da cuenta de eso. Hay que pedirle a Dios que nos regale la gracia, de ser también muy despiertos en ese sentido, de que yo no permita de que lo que hago por Dios o lo que hago con Dios lo use como hacían los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Bien. Cuando alguno estaba haciendo ayuno, todo el mundo lo notaba, todo el mundo se daba cuenta, porque se vestían de sayal, porque no hablaban con nadie en las plazas, porque iban con la cabeza baja todo el tiempo. Y eso era lo que Jesucristo también les decía. De hecho, hoy en el Evangelio, los fariseos también hablan en contra de Jesús. ¿Y por qué hablan en contra de Jesús? De pronto algunos porque los confrontaba el hecho de que alguien hiciera milagros que ellos no podían hacer. Y tal vez otros porque sentían que les estaban robando el puesto, que les estaban quitando el nombre, que les estaban quitando la fama, que les estaban quitando tal vez una dignidad que realmente le pertenece a Dios. Y esto nos lleva a pensar a cuál es el puesto que delante de Dios realmente yo tengo y que yo reconozco y que yo me merezco, que finalmente es el de ser hijo de Dios. Y si yo soy hijo de Dios, también reconozco que mi hermano, que el otro también lo es. Y si reconozco que el otro también lo es, yo no puedo utilizar la dignidad de hijo de Dios que tengo para atropellar al otro. No puedo utilizar la dignidad de hijo de Dios que tengo para atentar contra el otro. No debo utilizar el sentirme hijo de Dios, amado por Dios, cristiano de Eucaristía todos los días o todos los domingos, o de grupos de oración por aquí y por allí, para pasar por encima de los demás. Porque sería también utilizar la dignidad que tengo sin reconocer o desconociendo que esa misma dignidad la tiene el otro. Y hablando en función de hermanos y de hijos de Dios, el hecho de que yo sea sacerdote, hablando en función no tanto de ministerio, sino como hijos de Dios, me hace igual de digno a ustedes, porque todos somos hijos de Dios. Y a mí yo no debo utilizar incluso el ministerio para pasar por encima de mis hermanos.
para pasar por encima de los hijos de Dios. Ninguno de nosotros, entre comillas, está autorizado para pasar por encima de su hermano porque se crea más o se crea menos, porque tenga más o tenga menos, porque finalmente todos vamos para el mismo lado. Finalmente, cuando nos encontremos con Dios, el cuerpo del que tuvo más o menos dinero va a tener el mismo fin. La dignidad del que tuvo más o menos dinero, la dignidad humana, la dignidad que el mundo da, va a ser la misma. Delante de Dios tenemos la misma dignidad. Y no podemos abusar de lo que delante del mundo somos para atropellar a los demás. Porque finalmente eso es construir infelicidad. Y algo que sí nos invita el Señor hoy es a que si yo me he dado cuenta que tal vez he pasado por encima de mi hermano o de mi hermana, si yo me he dado cuenta que tal vez he usado mal la dignidad que delante del mundo tengo, si yo tal vez me he dado cuenta que la dignidad de hijo de Dios la he usado para atropellar a los otros, nunca es tarde para cambiar esa realidad, cuando todavía hay tiempo. Si hemos sido conscientes de estas cosas, estamos a tiempo de cambiarlas un poco. Estamos a tiempo de que a nosotros llegue la conversión de los buenos. ¿Por qué la conversión de los buenos? Porque nosotros nos creemos buenos muchas veces, pero también tenemos ciertas cosas que debemos todavía mejorar, que debemos todavía superar. Hoy el Señor hizo un milagro con una persona. Delante de ese milagro fue criticado por lo que hizo. Pero es que mire cómo está blasfemando, cómo se le ocurre perdonar pecados. Pero el Señor lo hizo. Dijo que es más fácil decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y camina. Para ti, ¿qué es más fácil decir? ¿Qué crees que es más fácil decir para Dios? ¿Que tus pecados quedan perdonados? ¿O que es tiempo también de levantar nuevamente la mirada hacia Dios, de reconocer la dignidad que tú y yo tenemos y caminar juntos como hijos de Dios? Ese es un milagro. Ese es un milagro. A veces creemos que los milagros son las cosas sorprendentes que nos pasan a nivel físico, pero una cosa sorprendente también es un cambio en el corazón. Eso sorprende mucho y también es un milagro. Permitámosle a Dios que en nosotros se dé también ese milagro, el milagro de levantarnos y caminar rescatando la dignidad que tengo como hijo de Dios y rescatando la dignidad que los demás tienen como hijos de Dios, para actuar como actúan los hijos de Dios, para actuar como debemos actuar los hijos de Dios.